Buenos días, mis estimados hermanos. Dios los bendiga a todos. Gracias, Machuca, por su oración y a nuestro hermano Beto y Coro. Felicitaciones. Felicitaciones por todo, por este aniversario. Son bastantes, 36 años. Digo yo llevo 31, imagínense. Pero que Dios les siga bendiciendo mucho y mucha salud, que es lo más importante en estos tiempos. Mucha salud. Estamos en el capítulo 3 del libro de Números. Y me gustaría leerles una parte del versículo 40. Me gusta leer y dice en el versículo 40, y Jehová dijo a Moisés, cuenta todos los primogénitos, varones de los hijos de Israel de un mes arriba, y cuéntalos por su nombre. Y tomarán a los levitas para mí en lugar de todos los primogénitos de los hijos de Israel, y los animales de los levitas en lugar de todos los primogénitos de los animales de los hijos de Israel. Yo Jehová. Contó Moisés, como Jehová le mandó, todos los primogénitos de los hijos de Israel, y todos los primogénitos varones, conforme al número de sus nombres, de un mes arriba, fueron 22.273. Me gusta el libro de números precisamente porque se habla de números, de cantidades, mi estimado hermano. Aunque el hermano Gustavo nos dijo que el libro en los principios se llamó En el desierto, pero nosotros conocemos como el libro de Números. En el capítulo 1 y 2 se están contando a los varones mayores de 20 años que pueden estar preparados para las guerras o para las batallas que iba a enfrentar el pueblo de Israel cuando iba a ir a la tierra prometida, porque la tierra prometida no estaba vacía, estaba ocupada por gentes y gente muy preparada militarmente. Y se contó en todas las tribus, a excepción de una, se contó 603.550 hombres para la batalla. Me sorprende que es la tribu de Judá la que ofrece más hombres, 74.600 hombres. Pero me llama la atención y eso es lo que vamos a conseguir, mi hermano, es que ni estos hombres batallaron y todos se quedaron postrados en el desierto, preparados para la batalla, pero nunca lucharon. ¿Por qué? Una buena pregunta, ¿no? Más que todo por la incredulidad, porque no creyeron en el que lo estaba dirigiendo, aunque ya le había mostrado todo su poder. En el capítulo 19 de eso, mis estimados hermanos, en el capítulo 19 de eso, Dios le dice a su pueblo, hablando con Moisés, le dice, vosotros sabiste lo que hice a los egipcios, para que tengan una idea. Entonces después les invita que pongan su oído a escuchar su voz y que tengan también el deseo de guardar sus mandamientos. Y el versículo 6 de ese capítulo 19 de eso dice, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Todos están llamados a ser sacerdotes, pero ellos tenían que recordar lo que vieron y escuchar la voz de Dios y guardar su pacto. Y bueno, podemos entonces ver por qué esta gente no batalló y se quedaron postrados en el desierto. Y contamos todas las tribus y faltó una tribu que no fue censada, que es precisamente la tribu de los levitas, que es lo que va a hablar aquí en este capítulo 3. ¿Por qué no se contó la tribu de los levitas? Bueno, porque Dios no la tenía precisamente guardada para batallas, sino para ministrar en el tabernáculo. Tenía otro plan de Dios para tribus los levitas. Esto es muy interesante. Y el capítulo empieza precisamente hablando de los descendientes de Aarón, que son levitas también. Moisés y Aarón son de la tribu de Leví. Entonces, aquí hablan los nombres de los hijos de Aarón, que también son sacerdotes, y nombra a cuatro. Nadab, que es el primogénito, Abiú,
Eleazar e Itamar. Nosotros ya conocemos qué pasó con ellos en el capítulo 8, en el capítulo 9 de Levítico que estuvimos estudiando hace unos meses. Vimos cómo fueron consagrados, cómo fueron lavados, purificados y ungidos para esta tarea. Estamos hablando de 5 sacerdotes con Aarón, que era el sumo sacerdote. Fueron llamados a estar a la presencia de Dios, ministrar la presencia de Dios. Cuando hablamos de un sacerdote, es una persona que trabaja, que es el enlace entre Dios y los hombres. El pueblo de Israel fue llamado a ser sacerdote porque era el que iba a mostrar lo que es Dios a la humanidad. Pero Dios escoge a estos 5 hombres, a Aarón y a sus 4 hijos. Pero, esta es una palabra que aparece ahí en el versículo 4, pero Nadab y Abiú murieron delante de Jehová cuando ofrecieron fuego extraño delante de Jehová. Esta es la parte que uno dice, oye, en vez de sumar, se resta, porque necesitamos más sacerdotes, entonces la casualidad que de 5 quedan 3. Y ya conocemos también la historia de lo que pasó en Levítico capítulo 10, como estos hombres, Nadab y Abiú, ofrecieron fuego e incienso que Dios no había dicho. Cosa extraña. O sea, ellos ofrecieron ofrendar a Dios las cosas según a su manera. No lo que Dios había dicho, sino a su manera. Es lo que a mí me parece. Y eso es un error que comete el hombre cuando quiere acercarse a Dios a su manera. Y eso no es lo que quiere Dios. No es lo que quiere Dios, sino que nosotros sigamos lo que Él estableció en su pacto que hace con nosotros. Quedaron 3 solamente de 5 sacerdotes. Por supuesto, Aarón y quedó Itamar, ¿qué? Quedó Eleazar e Itamar. Estoy recordando la historia de esto, leyendo este pasaje, hermano, y me acordé en Esdras, en el capítulo 7, Esdras es el sacerdote que sale a volver a establecer la adoración en el templo de Jerusalén, que está en ese momento construyendo Zorobabel después de la deportación a Babilonia, cuando pasó ese tiempo. Y él es encomendado porque él es sacerdote. De hecho, Esdras es descendiente de Eleazar, según el capítulo 7, en los primeros versículos del libro de Esdras. Pero en el capítulo 8, cuando él va con todas las cosas para ir a la adoración, a establecer la oración allá en el templo de Jerusalén, llega un momento que se para en el camino, mis hermanos, y empieza a buscar. Y dice, aquí hace falta algo. O sea, estamos planeando ir a adorar al Señor, pero hace falta como algo. Y ese algo era los levitas. Y paró la, paró la, paró la compañía y hasta que no consiguió los levitas, no siguió precisamente porque los levitas eran las personas encargadas de ese trabajo que Dios le había encomendado aquí en Números capítulo 3. Y algo interesante que el trabajo que iban a hacer los levitas, porque yo dice, haz que los levitas se acerquen a mí, es Dios que le está llamando a ellos para que sirvan y desempeñen el cargo, dice el versículo 7 del capítulo 3 número, desempeñan el encargo de él y el encargo de toda la congregación del tabernáculo de unión para servir en el ministerio del tabernáculo y guarden todos los utensilios del tabernáculo de unión y todo lo encargado a ellos por los hijos de Israel y ministren en el servicio del tabernáculo. Para esa era la tarea de los levitas. Y como nosotros conocemos y como lo dice la Biblia, este Levi, que es uno de los hijos de Israel, tuvo 3 hijos: Gersón, Joás y Merari. Y aquí también los cuentan a ellos, cuentan a estas personas, a estos hombres. Los de Gersón, que es el mayor, aparecen en la tribu, que son los que van a servir en el tabernáculo 7,000
7.500. Ellos van a postarse al lado del tabernáculo en la parte occidental, detrás del tabernáculo prácticamente, según el orden. Ellos tenían que hacer el trabajo de recoger todo lo que sea, lo que cubre el tabernáculo, las carpas, toda esa cosa, algunas cuerdas, todo eso tenían que recogerlo ellos, y 7.500 personas para hacer el trabajo, y fueron ubicados en el lugar que Dios había decidido. Pero los de Coa, que son el mayor, ellos se van a encargar de la parte más delicada, recoger los utensilios del lugar santo y del lugar santísimo. Vaya trabajo que hace con eso. Porque dice que el que es extraño y se acerca a eso, morirá. Pero en este caso ellos estaban encargados de coger todo lo que eran los utensilios, donde aparece el arca y toda esa cuestión, eran ellos, 8.600. Y los emerari, que son menos, 6.200, eran los encargados de cargar toda la estructura, prácticamente. Trabajo pesado para poca gente. Pero es interesante que pase. Que Dios, cómo Dios tiene asignado este trabajo a los levitas. Me gusta mucho cómo Dios actúa en mis estimados hermanos. Y llama la atención, dice aquí, que los que se contaron de los levitas, porque sabemos que las demás tribus se contaron mayores de 20 años, pero en este caso los levitas se cuentan los varones de un mes de nacido. ¿Y cómo es esto? Sí, de un mes de nacido se cuentan. Oye, pero ¿por qué eso tan poquito? Bueno, pues, ¿qué vamos a hacer? No podemos explicar eso. Pero de un mes de nacido y todos salen 22.000 personas que tienen Dios disponible para ministrar en el tabernáculo. De un mes de nacido, sí. Nacieron ahí algunos niños ahí en el desierto y ya estaban destinados para servir en el tabernáculo. Qué interesante. ¿Qué nos enseña eso a nosotros? ¿Qué podemos nosotros aprender de este pasaje? Habiendo escuchado de lo que le pasó a estos sacerdotes, ya conocemos la historia de Nadab y Abiú, que acercarse a Dios, aunque es bueno, mi estimado hermano, también es peligroso. Porque yo no puedo acercarme a Dios si no quiero obedecer su palabra, cumplir con su mandamiento, con su pacto. Yo no puedo acercarme a Dios si, no yo, si yo quiero hacer las cosas a mi manera. Planear, estamos hablando con la gente discipulada de abajo, planear lo que vamos a hacer para nuestra salvación, porque Dios es un Dios santo y que se acerca tiene que estar santificado. La otra cosa que podemos aprender aquí de este pasaje maravilloso del capítulo 3 de Números es que no importa la edad, no importa la edad para servirle al Señor. Terminamos en Mateo capítulo 23, mujeres sirviéndole a Jesús, pero aquí habla de niños de un mes de nacido que pueden estar destinados a ministrar, a ser ministros en el tabernáculo de reunión. Y esto es maravilloso para nosotros también. Y me gusta mucho porque aquí en San Cristóbal me gusta cuando estamos en el momento de oración los domingos y cuando invitan a los niños a salir a su clase, esa alegría de esos niños y uno dice, oye, qué bueno, porque estamos enseñando a los niños para ministrar en la iglesia de Cristo Sacristado en el futuro. No hay edad, no hay edad para servir al Señor, mi estimado hermano. Así si pensamos que estamos tan viejitos, es el momento de hacerlo mejor para el Señor porque Él requiere de nosotros, porque nosotros somos también para el Señor una nación santa y un dar sacerdocio según Pedro. Gracias por todo, hermano, que me lo bendiga, que tengan un lindo día. Vamos a orar.